del año litúrgico de Don Próspero Gueranger, sábado, vigilia de Pentecostés. La luz deslumbradora de la solemnidad de mañana ilumina ya este día. Los fieles se disponen con el ayuno a celebrar dignamente el misterio, pero, como en la vigilia pascual, la misa de los neófitos, que entonces se celebraba por la noche, ahora se ha anticipado. Por eso desde antes de mediodía la alabanza del Espíritu Santo, cuya fusión está tan cercana, ha resonado en toda iglesia que tenga pila bautismal. Por la tarde, el oficio de vísperas da comienzo a la augusta solemnidad. El reino del Espíritu Divino está pues proclamado desde hoy por la liturgia. Unámonos a los pensamientos y sentimientos de los habitantes del cenáculo, donde está a punto de ser cumplida nuestra esperanza, la creación. En toda esta serie de misterios que hemos visto deslizarse hasta aquí en el curso del año litúrgico, hemos presentido con frecuencia la acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Las lecturas de los libros sagrados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, han llamado más de una vez nuestra atención respetuosa hacia este Espíritu Divino que pareciese rodearse de misterio, como si aún no hubiese llegado el tiempo de su manifestación. Las operaciones de Dios en las criaturas son sucesivas, pero llegan infaliblemente a su tiempo. El historiador sagrado en la relación de la creación nos muestra al Espíritu Santo flotando sobre las aguas y fecundándolas silenciosamente esperando su separación de la tierra que inundaban. Preparación de la Encarnación. Aunque el reino patente del Espíritu Santo sobre el mundo se ha diferido hasta el establecimiento del Hijo de Dios sobre su eterno trono, no vayamos a creer por eso que el Espíritu Divino ha permanecido inactivo hasta ahora. Todas las sagradas escrituras de las que hemos hallado tantos fragmentos de la liturgia, que son sino la obra culta de aquel que, como nos dice el símbolo, ha hablado por los profetas. Qui locutus est per profetas, símbolo de Nicea, Constantinopla. Era quien nos daba el verbo, sabiduría de Dios, por medio de la Escritura, como más tarde debía dárnoslo en la carne de la humanidad. No ha estado ocioso, ni un solo momento en la duración de los siglos. Preparaba el mundo para el reino del Verbo encarnado, juntando y mezclando las razas, produciendo esta expectativa universal que se extendió desde los pueblos más bárbaros hasta las naciones más avanzadas en la civilización. No se había dado a conocer aún a la tierra, pero se cernía con amor sobre la humanidad como se había cernido al principio sobre las aguas mudas e insensibles. La Encarnación. Esperando su venida, los profetas le anunciaban en los mismos oráculos, donde predecían la llegada del Hijo de Dios. El Señor decía por boca de Joel: Yo esparciré mi espíritu sobre toda carne. En otra ocasión se anunciaba así por la voz de Ezequiel: Yo derramaré sobre vosotros un agua pura, y seréis purificados de todas vuestras manchas, y os purificaré de todos vuestros ídolos, y os daré un corazón nuevo, y colocaré en medio de vosotros un nuevo espíritu, y os arrancaré el corazón de piedra que está en vuestra carne, y os daré un corazón de carne, y colocaré en medio de vosotros un espíritu que es el mío. Pero antes de su propia manifestación, el Espíritu Santo había de obrar directamente para la del Verbo Divino, cuando el poder creador hizo salir de la nada el cuerpo y el alma de la futura madre de un Dios. Preparó la morada de la soberana majestad, santificando a María desde el primer instante de su concepción y tomando posesión de ella como de un templo donde el Hijo de Dios se dignaría descender. En el momento de la Anunciación, el arcángel declaró a la Virgen que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y que la virtud del Altísimo iba a cubrirla con su sombra. Apenas la Virgen pronunció su consentimiento, cuando la operación del Espíritu Santo produjo en ella el más inefable de sus misterios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sobre esta flor nacida en la rama que retoñó del tronco de Jesé, sobre esta humanidad producida divinamente en María, el Espíritu del Padre y del Hijo reposa con amor, la colma de sus dones, y la adapta a su fin glorioso y eterno. El que había dotado a la Madre de tantos tesoros de gracia, sobrepasa en su Hijo de una manera inconsumerable la medida que parecía ya próxima de lo infinito. Y todas estas maravillas las obra en silencio como siempre, porque la hora en que debe brillar su venida no ha llegado todavía. La tierra no hará sino entreverlo el día en que
sobre el cauce del Jordán, a cuyas aguas descendió Jesús. Extenderá sus alas y vendrá a posarse sobre la cabeza de este Hijo muy amado del Padre. Juan advierte el misterio del mismo modo que, antes de nacer, había sentido en el seno de María el fruto bendito, que habitaba en ella. Pero los hombres no vieron más que una paloma, y la paloma nos reveló los secretos de la eternidad. El reino del Hijo de Dios se asienta sobre sus fundamentos predestinados. Tenemos en él a nuestro hermano, porque ha tomado nuestra carne con sus enfermedades. Tenemos en él nuestro doctor, porque es la sabiduría del Padre, y porque con sus lecciones nos inicia en toda verdad. En él tenemos nuestro médico, porque nos cura todas nuestras flaquezas y enfermedades. En él tenemos nuestro mediador, porque hace volver en su santa humanidad a toda la creación a su autor. Tenemos en él nuestro reparador, y en su sangre nuestro rescate, porque el pecado del hombre había roto el lazo entre Dios y nosotros, y nos hacía falta un Redentor divino. Tenemos en él un jefe que no se sonroja de sus miembros por humildes que sean, un rey que acabamos de ver coronar para siempre y un Señor a quien el Señor hace sentar a su diestra. La Iglesia. Pero si para siempre nos gobierna, ahora lo hace desde lo alto de los cielos, hasta el momento en que aparezca de nuevo para quebrantar contra la tierra la cabeza de los pecadores, cuando clame la voz del ángel. Ya no hay más tiempo, pero esperando esta venida se deben pasar muchos siglos, y estos siglos han sido destinados al imperio del Espíritu Santo. Pero no se podía dar el Espíritu Santo, dice Juan, mientras Jesús no hubiese sido glorificado. El misterio de la ascensión forma pues el límite entre los dos reinados divinos aquí abajo, el reino visible del Hijo de Dios y el reino visible del Espíritu Santo, con el fin de unirlos y preparar su sucesión. No solo son profetas mortales los que hablan, sino también el mismo Manuel. Durante su vida mortal se hizo el heraldo del reino próximo del Espíritu. No le oímos decir: os es más provechoso que yo me vaya, porque si no me marchase, no vendría a vosotros el Paráclito. El mundo tiene, pues, gran necesidad de este huésped divino, del que se hace precursor el mismo Hijo de Dios, y a fin de que conociésemos cuál es la majestad de este nuevo dueño que va a reinar sobre nosotros, nos declara Jesús la gravedad de los castigos que caerán sobre quienes le ofendan. Quienquiera que haya proferido alguna palabra contra el Hijo, dice será perdonado, pero el que haya pronunciado esta palabra contra el Espíritu Santo, no obtendrá perdón, ni en este mundo, ni en el otro. Sin embargo, este Espíritu no tomará la naturaleza humana como el Hijo, no trabajará por rescatar el mundo, como lo rescató el Hijo, sino que vendrá con un amor tan grande que no se podrá despreciarle impunemente. A él confiará Jesús la Iglesia su esposa, durante los largos siglos que ha de durar su viudez. A él confiará su obra para que la mantenga y la dirija en todo. Disposiciones para recibir el Espíritu Santo. Nosotros, pues, los llamados a recibir dentro de pocas horas la efusión del Espíritu de amor que viene a renovar la faz de la tierra, estemos atentos como lo estuvimos en Belén, en los momentos que precedieron al nacimiento del Emanuel. El Verbo y el Espíritu Santo son iguales en gloria y en poder, y su venida a la tierra procede del mismo decreto eterno y pacífico de la Santísima Trinidad, que determinó por esta doble visita hacernos participantes de la naturaleza divina. Nosotros, hijos de la nada, somos llamados a llegar a ser, por la operación del Verbo y del Espíritu, hijos del Padre Celestial. Ahora, si deseamos saber cómo debe prepararse el alma fiel a la venida del Paráclito Divino, volvamos mentalmente al cenáculo, donde dejamos juntos a los discípulos, perseverando en la oración, según la orden del Maestro, y esperando que la virtud de lo alto descienda sobre ellos, y les cubra como una armadura para los combates que han de sostener. Nuestra Señora en el cenáculo. En este asilo de recogimiento y de paz, nuestros ojos buscan respetuosamente enseguida a María, Madre de Jesús, obra maestra del Espíritu Santo, Iglesia del Dios vivo, de la que mañana saldrá como del seno de una madre por la acción del mismo Espíritu, la Iglesia militante que esta nueva Eva representa y contiene aún en sí.
No tiene derecho en estos momentos a recibir todos nuestros homenajes esta criatura incomparable, a quien hemos visto asociada a todos los misterios del Hijo de Dios, y que muy pronto va a ser el objeto más digno de la visita del Espíritu Santo. Te saludamos, María, llena de gracia, nosotros los que estamos todavía encerrados en ti, y gustamos la alegría en tu seno materno. ¿No ha hablado para nosotros la Iglesia en la liturgia al comentar a gloria tuya el cántico de tu ascendiente David? En vano tu humildad pretende sustraerse a los honores que mañana te esperan. Criatura inmaculada, templo del Espíritu Santo, es necesario que este Espíritu se te comunique de un modo nuevo, porque una nueva obra te espera y la tierra debe poseerte todavía. Los apóstoles, alrededor de María, se han unido al colegio apostólico, contemplando con arrobamiento a aquella cuyos rasgos augustos le recuerdan al Señor ausente. Los días precedentes ha tenido lugar un grave acontecimiento a los ojos de María y de los hombres en el cenáculo, lo mismo que para establecer el pueblo de Israel. Dios había escogido 12 hijos de Jacob como fundamentos de esta raza privilegiada. Jesús se había escogido 12 hombres de este mismo pueblo para que fuesen las bases del edificio de la iglesia cristiana, cuya piedra angular es Él, y Pedro con Él y en Él. La caída de Judas había reducido a 11 los escogidos por la elección divina. Ya no existía el número sagrado, y el Espíritu Santo estaba para descender de un momento a otro sobre el colegio apostólico. Antes de subir al cielo, no había juzgado Jesús a propósito hacer él mismo la elección de sucesor del discípulo caído, pero era preciso se completase el número sagrado antes de la efusión de la virtud de lo alto. La Iglesia no debía envidiar en nada a la sinagoga. ¿Quién cumpliría el oficio del Hijo de Dios en la designación de un apóstol? Tal derecho no podía pertenecer sino a Pedro, nos dice San Juan Crisóstomo, pero en su modestia declinó el honor, no queriendo acordarse más que de la humildad. Una lección siguió el discurso de Pedro y Matías, juntando a los otros apóstoles, completó el número misterioso y esperó con ellos la venida prometida del Consolador. Los discípulos. En el cenáculo, a los ojos de María, se reunieron también los discípulos que, sin haber tenido el honor de haber sido elegidos apóstoles, fueron sin embargo testigos de las obras y los misterios del hombre Dios, fueron puestos aparte y reservados para la predicación de la buena nueva. Magdalena y las otras santas mujeres esperan con el recogimiento que les prescribió el Maestro, esta visita de lo alto cuyo poder va a experimentar muy pronto. Brindamos nuestros homenajes a esta Santa Asamblea, a esos 120 discípulos que se nos dieron por modelos en esta importante circunstancia, porque el Espíritu Santo ha de venir enseguida a ellos. Son sus primicias. Más tarde descenderá también sobre nosotros y con el fin de prepararnos a su venida. La Iglesia nos impone hoy el ayuno. La liturgia de este día. En la antigüedad este día se parecía a la vigilia pascual. Al atardecer los fieles se recogían en la iglesia para tomar parte en la solemnidad de la administración del bautismo. La noche siguiente se confería a los catecúmenos el sacramento de la regeneración, a quienes la ausencia o la enfermedad habían impedido juntarse a los otros la noche de Pascua. También contribuían a formar del grupo de los aspirantes al nuevo nacimiento que se toma en la fuente sagrada aquellos a quienes no se consideró suficientemente probados todavía, o cuya instrucción no pareció bastante completa, pero ahora se juzgaba que estaban en disposición de dar satisfacción a las justas exigencias de la Iglesia. En el lugar de las 12 profecías que se leían en la noche de Pascua, mientras los sacerdotes cumplían con los catecúmenos los ritos preparatorios al bautismo, no se leen ordinariamente más que 6, lo que nos lleva a pensar que el número de los bautizados la noche de Pentecostés era menos considerable. El cirio pascual volvía a aparecer esta noche de gracia, con el fin de inculcar a los nuevos reclutas de la Iglesia el respeto y amor para con el Hijo de Dios, que se hizo hombre para ser la luz del mundo. Todos los ritos que hemos detallado y explicado el sábado santo se celebran en esta nueva ocasión, en que aparecía la fecundidad de la Iglesia. El santo sacrificio del cual tomaban parte los neófitos comenzaba antes de rayar el alba.
En el rodar de los tiempos, la costumbre de conferir el bautismo a los niños poco después de su nacimiento, al tomar fuerza de ley, ha anticipado la misa bautismal a la mañana del sábado de la vigilia de Pentecostés, como sucede con la vigilia de Pascua. Antes de la celebración del sacrificio, se leen 6 profecías de las que hemos hablado hace poco. Después tiene lugar la solemne bendición de las aguas bautismales. El cirio pascual vuelve a aparecer en esta función, a la que falta con frecuencia la asistencia de los fieles.